y avanzamos ahora a cómo funciona un cerebro adolescente. Y a mí me preocupaba esto bastante, porque básicamente trabajo con adolescentes. Entonces, he llegado y he hecho muchas tonterías trabajando como educador y educadora. Y por eso uno también aprende. No por las tonterías, sino porque se da cuenta de las tonterías que hace. Y entonces el quedarnos con la afectividad o con el buen rollito o con llevarnos bien o con reírnos un rato, que a mí me gusta mucho utilizar el sentido del humor, no era suficiente. No era suficiente. Entonces digo, no, algo tiene que estar pasando en esta cabeza. El cerebro adolescente no funciona igual que el cerebro de un niño o que el cerebro de un adulto. Y las hormonas no me bastan para entender esto. Que yo iba a muchos sitios y veía el cacao que había y decía, uy, la fiesta de la hormona. ¿No? Que a veces lo vemos. Entonces, aquí tomo referencia a Daniel Siegel, que tiene un libro muy interesante que se llama Tormenta Cerebral, y recomiendo altamente. Y yo, para resumir aquí en este ratito que tenemos, extraigo de ahí. Y Siegel dice dos cosas. Miren, en el cerebro adolescente ocurren dos cosas. Una, se me olvidó decir que en la documentación que tenéis he puesto fotitos para que podáis ir anotando ahí cuando veis una imagen, una referencia, si os ayuda, bien. Dice, se producen dos procesos en el cerebro adolescente. El primero es la poda neuronal. Quiere decir que durante la adolescencia nuestro cerebro de niña o de niño va haciendo crecer un montón de neuronas, sobre todo de conexiones, ¿no?, neuronales. Como que estar atento a muchas cosas. Cuando llega la adolescencia, el cerebro empieza a podar. ¿Y qué poda? Aquello que no se ha estimulado. Y por eso a algunos de adultos nos cuesta tanto aprender inglés. O tocar el piano. O porque no lo estimulaste. En mi caso no estimulé la inteligencia musical y la de los idiomas, porque solo aprendí castellano. El catalán ya me parecía, el francés, y ahora estoy con el inglés y no llegas nunca al nivel que quieres y requiere un esfuerzo. Esta es la mala noticia, la poda neuronal. Entonces el cerebro adolescente está haciendo poda neuronal para después, en otro proceso paralelo, soltar una sustancia que se llama la mielina, que lo que hace es buscar integración en el cerebro, ¿vale? Por lo tanto, en la infancia tenemos una superproducción y en la adolescencia se eliminan algunas conexiones. Y el segundo paso sería la mielanización, que lo que está buscando es que la información en el cerebro fluya de manera más rápida. Por lo tanto, el cerebro adolescente lo que se está haciendo es preparándose para ser mucho más competente. Estamos cortando aquello que no utilizamos y intentando pegarlo para que la información fluya de manera más rápida. Y a eso se le llama el proceso de integración. Y el proceso de integración, básicamente, en lo que nos ayuda o ayuda al cerebro adolescente es a tomar decisiones con un pensamiento más complejo, más amplio. Pasamos de los detalles a cuando superamos la adolescencia, tenemos el pensamiento abstracto, tenemos la capacidad de incorporar más elementos cuando queremos valorar alguna cosa. Eso es lo que está ocurriendo en la adolescencia. En el cerebro diríamos rápidamente y de manera muy llana que tenemos tres cerebros, ¿no? El reptiliano, la amígdala o la zona límbica. El reptiliano se encarga de las funciones más básicas, la amígdala se encarga de las emociones o la zona límbica, y el córtex o neocórtex o la corteza prefrontal. Bien, es la corteza prefrontal la que se encarga de hacer este papel integrador en el cerebro. Bien. Y se encarga de hacer ese papel y lo que hace básicamente es que es un centro de conciencia que va controlando todo lo que ocurre en el cerebro. ¿Vale? Nuestra zona límbica y las reacciones primitivas. Y ahí tenéis un dibujito, que es una mano, que alguno podía sospechar que si se hacía así era un poco política, pero no es el caso. Es porque no encontré otro dibujo que lo representara, y ahora sí les animo a hacerlo, aunque sea en su sitio y de manera bajita, y es a representar el cerebro de esta manera. Lo que ocurre es que en vez de estar así, metemos el pulgar aquí. Bien, entonces, esto que tenemos aquí sería la corteza prefrontal.
El pulgar y la palma de la mano es la zona límbica y la zona más reptiliana, por decir. ¿Bien? Cuando nosotros levantamos la mano así, es que la corteza prefrontal está dejando de funcionar o está a otra cosa. No está monitorizando o controlando lo que ocurre aquí. Y por lo tanto estos salen. ¿Ven? Y lo que hace, sale y hace lo que le da la gana. Esta es una imagen que a mí me parecía muy gráfica para entender lo que le ocurre a un chaval cuando se nos brota. Entonces, cuando uno ve a un chaval que se brota, uno tiene que pensar, dice, esto se ha levantado y aquí sale la fiera y nos ataca. ¿Verdad? Y así es más agresivo, pues sale así y nos ataca con todo. Lo que ocurre en el fondo, y cuando yo descubrí esto dije, ostras, ahora cuando veo a un chaval o a una chavala, que sé que no me tiene que hacer caso, no me tiene que obedecer y a ver cómo me gano yo la autoridad, lo que yo estoy viendo... perdón, una cosa antes, una cuña publicitaria. ¿Cuándo es más vulnerable la corteza prefrontal? En los adultos. Cuando estamos más susceptibles, más irritables, cuando nos ponemos de malhumorantes, cuando no dormimos, cuando tenemos hambre, cuando estamos ante una situación que nos preocupa. Lo que ocurre ahí es que la corteza prefrontal está intentando gestionar eso y se levanta. Bien, en los adolescentes ocurre mucho más fácilmente que en los adultos, porque la corteza prefrontal se encarga de la poda y la mielinización. Entonces está a otra cosa durante largos momentos del día, está a otra cosa y es más fácil que salga. Entonces yo cuando veo a un chaval, ahora lo que veo normalmente es esto. Y cuando veo que un chaval se brota o me ataca o me insulta o me quiere agredir, lo que veo es esto. Digo, es un adolescente y su cerebro está en proceso de construcción. Y aquí hay otra imagen muy gráfica. A mí me gusta mucho jugar con las metáforas. Y dice, esto es como cuando hacemos reformas en la casa, ¿verdad? Queremos cambiar el baño, la cocina, el parquet, las instalaciones. Entonces, cuando hacemos las reformas en casa, normalmente reventamos todo. Hay que picar todos los azulejos, hay que picar el suelo, hay que picar las paredes, ¿verdad? Para conseguir algo mejor. Esto es lo que está haciendo el cerebro adolescente. Y esto es lo que les ocurre muchas veces a los chavales. La casa, que es su entorno más cercano, la familia, el CRAE, los educadores, y entonces nosotros sentimos que nos están atacando a nosotros. No, yo llego un momento y digo, no, a mí no me atacan. Están picando la casa para dejarla mejor. Entonces hay momentos cuando tú estás en la reforma que no funciona la luz o que el agua se va por un momento, por un rato, pues eso ocurre ahí. Hay momentos que se pierde el control del córtex y es mucho más fácil que salga la parte más instintiva y la parte más emocional. Y explicado de otra manera, dice que gracias a escáneres cerebrales analizaban en adultos y en adolescentes y veían que el cerebro tiene dos maneras de procesar la información, o dos canales. Y uno es en el que la corteza hace un filtro, que es la carretera vieja, ¿vale? Y otro que es la autopista. Y los escáneres cerebrales demuestran que los adolescentes ponen poco filtro y casi todo les llega a la amígdala directamente. Por lo tanto, para ellos, muchas de las cosas que viven son muy emocionales, ¿vale? Y estos escáneres cerebrales demostraban también que cuando se ponía una imagen en principio neutra, no sé si la imagen es neutra, yo lo intentaba buscar y me parecía que esta era neutra, se veía que para los adultos se activaba la corteza cerebral, pero para los adolescentes se activaba la amígdala. Con lo cual, para los adolescentes incluso una imagen neutra, un choque por el pasillo con alguien que puede ser fortuito, tiene una carga emocional. Entonces, cuando yo estoy hablando tranquilamente o te miro de manera natural, para mí es te miro de manera natural.
Pero el otro que tengo delante puede que no esté viendo eso y puede que no esté sintiendo eso. Cuando uno es capaz de entender estos procesos que ocurren, entonces se relaja un poco en la gestión de las crisis, por ejemplo, con los chavales, o cuando intentamos razonar con ellos, ¿no? Y nos atacan. Entonces, a mí me ayuda a pensar, una está en construcción, otra está picando la casa y no me está atacando a mí, que es lo más importante. Y no lo está haciendo para reventarme el chiringuito, que es normalmente lo que pensamos también. Este tiene una actitud disruptiva, este me quiere desmontar.